El libro de Proverbios, capítulo 11, versículos 14 hasta el versículo 23. Voy a dar lectura, usted me puede seguir con su vista. Dice la palabra del Señor: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Ciertamente sufrirá el que sale fiador por un extraño, pero el que odia salir fiador está seguro. La mujer agraciada alcanza honra y los poderosos alcanzan riquezas. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. El impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. El que persiste en la justicia alcanzará la vida, y el que va en pos del mal, su propia muerte. Los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los de camino intachable son su deleite. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo, mas la descendencia de los justos será librada. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. El deseo de los justos es solo el bien, la esperanza de los malvados es la ira. Vamos en oración. Señor bendito, cómo no darte gracias una vez más por darnos la oportunidad de tomar tu santa palabra inspirada y revelada para nosotros. Y en este día, oh Dios, como iglesia queremos ser instruidos a través, Señor, de Proverbios. Gracias, Señor, porque tú has dado esto para que tu pueblo pueda diferenciar entre el bien y el mal y para vivir y actuar con sabiduría. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos pueda guiar a toda verdad y que nuestras almas en este día puedan ser, oh Dios, saciadas del pan de cada día. Como hoy, Señor, el pan espiritual que necesitamos. Bendice tu pueblo, usa, Señor, al expositor, le des palabra, gracia, tú ordenes sus pensamientos y todo, Señor, sea hecho para tu honor y gloria. En Cristo Jesús, una vez más te pedimos esto. Amén. Bien, hermanos y hermanas, es un privilegio mío poder abrir este año y seguir continuando con la serie que hemos empezado en el 2018, es el libro de Proverbios. Yo recuerdo haber hecho una introducción al libro de Proverbios y en un momento dijimos que también en Proverbios va a haber contrastes, ¿verdad? Proverbios no solamente nos muestra la sabiduría, pero están los contrastes. Y ahí vamos a encontrar diferencias. Yo quiero titular en esta mañana esta sección leída: contraste del hombre justo e impío. Contrastes del hombre justo e impío. Porque es lo que vemos aquí. Hay una diferencia radical de extremo a extremo de cómo el hombre justo debe conducirse, de cómo el hombre justo vive y de cómo el hombre impío también anda en sus caminos. El hombre impío es aquí el necio, es el malvado, es el injusto, es aquel que no practica la verdad. Y Salomón, como el autor de Proverbios, nos invita verdaderamente a tomar en serio, ¿no?, la responsabilidad que tiene todo aquel hombre de buen juicio. Debe ser un hombre justo, debe ser un hombre de buen ejemplo, debe ser un hombre consejero correctamente, porque el versículo 14 va a decir: donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Entonces se necesita de hombres sabios, de hombres consejeros con mucha responsabilidad, y eso es lo que hoy día vamos a ver, que hay un contraste radical entre cómo un hombre justo vive y como un hombre sencillo, simple, necio e impío vive. Y Dios tiene a cuenta a los dos, hermanos. Dios considera los caminos de ellos y hay una diferencia al final entre ellos. Es sus vidas. Cómo termina el impío, versículo 23 va a decir: la esperanza de los malvados es la ira.
En cambio, la remuneración o la bendición de los justos es la vida, y es la vida eterna mismo en Cristo. Versículo 19, el que persiste en la justicia, dice, alcanzará la vida, y esto nada más que la vida eterna en Jesucristo. Entonces hay una diferencia, hay un contraste entre el caminar del hombre justo, ¿no?, y el hombre impío. Entonces quiero que veamos el versículo 14, encontramos nuestro primer punto. Hay un contraste en la búsqueda de consejos. Este es mi primer punto, versículo 14. Hay un contraste en la búsqueda de consejos, porque el texto nos dice, donde hay buen consejo, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Como titulé, vamos a ver contrastes. Y aquí primeramente describimos al necio, que busca tomar decisiones por sí mismo. Y esto describe, ¿no?, a una persona sin discernimiento, una persona que deja de lado la palabra de Dios. Ahora, la persona sabia, aquí podemos ver, es aquel quien escucha el consejo de buenos o hombres sabios, de buenos consejeros. Y esto puede ser en la vida privada o en asuntos de iglesia, pero que al final se admite que recibió un buen consejo. Entonces tenemos al hombre necio y a la persona sabia. Ahora, nosotros somos muy propensos a veces en tomar decisiones y podemos estar actuando como la descripción aquí de aquel hombre sin sabiduría, o que toma decisiones por sí misma, cuando en realidad debiéramos ir a hombres sabios, porque el texto dice, donde no hay buen consejo, ¿verdad?, el pueblo cae. Esto se aplica a la familia, esto se aplica a la sociedad, a los gobernantes, a las autoridades que podemos tener, pero también en la iglesia, hermanos. Debiéramos orar para que Dios pueda dar hombres y mujeres que den buen consejo. No solamente es todo lo tiene que ser una sola persona. Si muy bien oramos por nuestras autoridades, ¿no?, que el Dios les dé sabiduría, cuánto más nosotros debemos orar en la iglesia por hombres y mujeres con sabiduría para que nos puedan aconsejar lo que Dios quiere que necesitemos. Entonces debiéramos preocuparnos, ¿no?, primeramente por nosotros, de poder adquirir sabiduría. Debemos preocuparnos por tener amigos y amigas sabias en el Señor. Y esto va a ayudarnos en nuestra vida, en nuestro peregrinaje cristiano. Por eso dice el texto, ahí en Proverbios, donde no hay buen consejo el pueblo recae, pero en la abundancia de consejeros. Oremos para que Dios dé abundantes consejeros. Dice, ahí está la victoria, en la multitud o en la abundancia de consejeros, que queda seguridad. Seguridad. Vamos a leer algunos versículos ahí, o capítulos, el mismo Proverbios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 15, versículo 22, ¿qué es lo que dice el autor? Voy a dar lectura. Sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan, dice la Biblia. Capítulo 20, versículo 18. Dice, los proyectos con consejo se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. Necesitamos verdaderamente de consejos, ¿no? Pero aquí puedo una vez más leerles otro texto, Proverbios capítulo 24, versículo 6. Porque con dirección sabia harás la guerra y en la abundancia de consejeros está la victoria. Reiterativamente el autor de Proverbios nos muestra que esto es necesario. Debe haber multitud de consejeros. Último texto, Proverbios 29, versículo 18. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la ley.
Entonces, el autor una vez más nos recuerda que hay un contraste en la búsqueda de buenos consejeros. El impío, como hemos visto al comienzo, no le interesa nada de esto. El impío toma decisiones por sí mismo, no importa que diga tal hermano, el pastor o tal hombre, tal mujer, no, por sí mismo. Pero el hombre sabio busca consejo. Y Salomón tenía no solamente, hermanos, tal sabiduría, sino que podía enseñar. Eso es lo que describe a Salomón, porque Dios le dio sabiduría. Pero también no solamente sabiduría, sino la capacidad de enseñar, sino también la capacidad de practicar la tal sabiduría. 3 cosas importantes en Salomón, lo cual también se nos requiere de nosotros. Cuando era niño pensaba como niño, dice Pablo, y cuando ahora soy adulto, también debo andar como adulto. ¿Verdad? Lo mismo es aplicable a la instrucción. Uno va adquiriendo sabiduría en el caminar de la vida, pero ese adquirir se va transformando en una práctica diaria y hay que llevarlo a lo máximo, hermanos. Así que Salomón es el hombre sabio y él gobernó con mucha sabiduría, porque es lo que dijo: ¿cómo voy a poder gobernar a un pueblo tan numeroso? Al final su imperio o su gobierno floreció, porque y no solamente Salomón era el único hombre sabio, sino que él estaba rodeado de hombres sabios y así preservó su reino. Entonces necesitamos, su padre David era un hombre muy sabio, muy estratégico. Incluso ¿no? cuando salía con su ejército a las guerras, David planeaba todo, pero había sabiduría en todo eso, como hemos leído ahí en Proverbios. Así que oremos, ¿no? Por eso no solamente el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, dice, no, el que es falto, pídela, pero aquel que ya tiene debe enseñar sabiduría, aquel que ya tiene la sabiduría debe explotar a lo máximo, ¿no? Esa sabiduría que Dios le ha dado. David, Salomón son ejemplos. Ellos gobernaron con mucha sabiduría, pero también estaban rodeados, como dije, de hombres sabios, consejeros. Volviendo a Proverbios 11, versículo 14, pero en la abundancia de consejeros. Abundancia de consejeros, esa debe ser nuestra oración por nosotros, que Dios siga usándonos, pero que siga también levantando a otros, ¿no? Y que el Señor les siga capacitando, les siga dotando para que puedan impartir de sus labios mucha sabiduría, ¿no? Entonces, cuando mayor sea la multitud de hombres consejeros, ¿qué va a traer? Dice el texto, victoria. En otras palabras, va a haber seguridad en todo lo que podemos hacer. Ahora, esto nos guía a un personaje en las Escrituras. No solamente Salomón es el hombre más sabio y como él no hay otro, no. La sabiduría de Salomón viene de Dios y en Proverbios tal sabiduría tipifica a un hombre completo, lleno de sabiduría, y es Jesucristo mismo. Esto es lo que podemos encontrar y nos lleva a ver a Jesucristo como el hombre maravilloso, ¿no? El hombre más sabio que puede caminar o haber vivido, existido aquí. Un hombre consejero, Jesucristo, porque cuando venía a él, el pueblo descansaba. ¿Por qué? Porque sus almas atribuladas, todo quedaba, ¿no? en él. Y él sabía cómo responder al niño, al anciano, al adulto. Era tan sabio. Y la gente podía descansar en seguridad. Ahora, las Escrituras nos muestran, hermanos, todo eso. David dice de que las Escrituras dan seguridad, da descanso al hombre. Mira, quiero que usted pueda por un momento ir al Salmo 119, versículo 24, que es lo que dice David de las Escrituras. Y espero que usted también pueda ver así tal consejo.
Salmo 119, versículo 24. También tus testimonios son mi deleite. 1. 2. Ellos son mis consejeros. Si alguien quisiera ser directo y no tiene quien le aconseje, yo le digo, hermano, mire, lea Salmo 119, versículo 24, parte B. No solamente debe ser tu deleite en las escrituras, sino también son tus consejeros. Pero aún así necesitamos que la sabiduría sea explicada, orientada, aplicada. Y en referencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo, dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero. Ahí está nuestro Señor, el maravilloso consejero. Todo tipifica, todo apunta a aquel maravilloso consejero que Dios nos ha dado. No solamente las escrituras hablan, ¿no?, de lo que Dios desea que entendamos, su revelación o su voluntad completa, sino que también, ¿no?, se nos ha dado un día, 2000 años atrás hablando, esto fue una profecía, pero aquí tienes al maravilloso consejero. Ahora, ¿qué pasa cuando el necio o el hombre sin sabiduría toma decisiones o no busca consejos? Hay juicio, hermanos, recuérdense. Hay ruina, porque la decisión es mala. No pidió consejo, no pidió orientación. Va a haber juicio en la familia, va a haber desastres, ruinas a un país, a una iglesia. Por eso debemos pedir hombres sabios, hombres fieles, hombres consejeros. Oremos para que Dios siga dando sabiduría a nuestras autoridades, porque si no vamos a venir a ruina. Versículo 14, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, y cuánto más el pueblo de Dios. Verdaderamente, si nos podemos quedar solamente en este versículo, en esta mañana, pero hay juicio, hermanos. No solamente es que yo tomé la decisión, pero recuerda, todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Una mala decisión, hay un destino terrible, hay juicio. Oremos entonces para que Dios pueda dar más sabiduría, dar consejo, y puedan hacer el uso adecuado de ellos. Hay sagacidad, hay astucia en muchos gobernantes, muchos hombres, pero lo usan para sus propios beneficios, cuando debe ser para el beneficio del pueblo de Dios. Esto me habla mucho a mí de los políticos, porque lo usan para sí, no para el bien común del pueblo. Y la iglesia debe tener los mejores consejeros. En ellos va a reposar una pizca de la sabiduría que Dios puede dar, y va a haber bendición. Y va a preservarse así también la iglesia. Así que podemos pedir al Señor que Dios levante, ordene hombres llenos de sabiduría, que tomen las escrituras y que te aconsejen en el Espíritu, que te aconsejen con amor, que te aconsejen con mucha sabiduría y mente sana. Segunda de Timoteo, podemos ir al Nuevo Testamento, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Voy a dar lectura. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Un consejo con poder, con amor y con dominio propio. Que te aconseje en esa dirección, y tendremos un pueblo fuerte. Porque hay consejo, hermanos. Va a traer seguridad, va a traer victoria. Ahora quiero que pasemos al versículo 15. Pueden volver ustedes a Proverbio. Dice, os voy a leer: ciertamente sufrirá el que sale fiador por un extraño, pero el que odia salir fiador está seguro. Aquí quiero que podemos ver que hay un contraste también en los negocios financieros.
No solamente en contraste en la búsqueda de consejos, como vimos versículo 14, sino aquí hay un contraste en cómo el hombre justo, ¿no? Busca o actúa frente a asuntos, ¿no? de finanzas, pero también el necio. Aquí se lee el texto: ciertamente sufrirá el que sale fiador con un extraño, y hay un contraste aquí. Salomón dice que una persona que se involucre, ¿no? en un negocio con un extraño sufrirá, y aquí hay algo que podemos aprender. Probablemente ese extraño usted nunca lo conoce, nunca lo ha visto, pero de otra manera se ha conectado o se ha enredado, pero va a sufrir. La parte B: pero el que odia salir fiador está seguro. Muchos van a quedar atrapados, van a sufrir, pero aquí hay un principio que tenemos que aprender, y este es el consejo. Hermano, hermana, ten mucho cuidado con quien entras en cualquier tipo de negocio financiero. Porque acá habla de fiador, y normalmente esto se lleva a las finanzas, no donde pueden ser bancos, pueden ser prestamistas o personas que simplemente tú te enredas. Pero está el principio aquí: ten mucho cuidado, porque si no vas a sufrir. Versículo 16. Hay un contraste aquí también en los objetivos personales. Versículo 16 dice: la mujer agraciada alcanza honra, y los poderosos alcanzan riquezas. Tal vez las mujeres miran aquí, no, yo quisiera ser un poderoso, quisiera adquirir riquezas, pero ¿qué dice la primera parte, hermanas? La mujer agraciada alcanza honra. Hay una búsqueda de objetivos personales aquí. ¿Se da cuenta? Ese es el contraste, ¿no? Una mujer que va a alcanzar honra, y un hombre rico que va a alcanzar, dice, riqueza. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el contraste? El fin, el objetivo de uno. Y aquí es algo que me pude percatar, yo no sé si usted también, pero este es el único lugar en Proverbios donde hay un contraste de género entre un hombre y una mujer. Estudiando Proverbios, el contraste aquí es que una mujer está tan preocupada por lo interno. ¿Cuál es? Alcanzar honra. ¿De quién? De su Señor, de su esposo, de sus hijos. Así termina Proverbio 31. Pero tienes aquí el contraste de un hombre que está más preocupado. ¿Por qué, hermanos? Por lo externo. Y los poderosos alcanzan riquezas, la fama, el nombre, el título y todo lo que se le puede dar. Se da ese contraste ahí. Y es el único lugar en Proverbios. Y lo que dice que aquí, una mujer agraciada es alguien que reposa en alguien. Es alguien que se le ha dado fe, es alguien que se le ha dado arrepentimiento. Hablamos de una mujer cristiana que teme al Señor, puede actuar con prudencia, con modestia, con humildad, puede atender a sus padres, puede atender a su esposo y a sus hijos, lee las escrituras con mucha seguridad, no es ociosa, no rehúye a sus deberes, le agrada. Esta es una mujer casada. Ahora, si es soltera, ella debe mostrar atención a sus padres, debe cuidar de las cosas del Señor. Y más cuando aquellos que son casadas complacen, atienden a su esposo, a sus hijos, en su comportamiento, en su hablar, se demuestra que son, como dice las Escrituras, hijas de Sara. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9, 1 Pedro capítulo 3 versículos 1 al 6, o como describe Proverbios capítulo 31 versículos 11 al 31 de la mujer virtuosa. Esas mujeres alcanzan honra. Ahora, cuando trata, hermanos, en este contexto de asuntos financieros, a veces esa mujer es más generosa, más amable. Y por eso es que Dios le honra, que a un hombre codicioso que alcanza poder, riqueza. Esa es la diferencia. Esta mujer es una mujer humilde, cristiana. Al final va a recibir su recompensa en la eternidad, a diferencia de un hombre de negocios
en este mundo. Versículo 17. El hombre misericordioso se hace bien, dice, a sí mismo, ¿no? Pero el cruel a sí mismo se hace daño. ¿Qué es lo que el Señor siempre pedía en el Antiguo Testamento? Misericordia quiero, decía el Señor. Y aquí vamos a ver, hay un contraste también en lo que uno busca, en la autoexaltación o en lo que uno se puede promocionar por sí mismo. Dios quiere aquí hombres misericordiosos, no hombres crueles. Por eso dice, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Ahora, el hombre misericordioso siempre encontrará un Dios misericordioso. ¿Y cuánto más? Esta misericordia, hermanos, está en la persona de nuestro Señor Jesucristo y de quien debemos buscar su misericordia. Él era compasivo, misericordioso, siempre atendía, siempre veía las necesidades de los demás, en vez de ser cruel, porque ahí usted ve ese contraste, el hombre misericordioso y el hombre cruel. Y dice al final, el hombre cruel, hermanos, se hace daño a sí mismo. Este es un proverbio muy práctico que dice la forma en que una persona puede afectar a otra persona. Versículo 18, para ir avanzando, aquí vamos a encontrar, dice, el impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Aquí hay un contraste en la recompensa, hermanos, que se obtiene. Este es el punto. Hay un contraste en la recompensa que se obtiene. El impío gana, dice, salario engañoso. Ahora podemos estar seguros, no sé, pero hay una manera de ganar un salario. Puede ser honestamente o puede ser de manera fraudulenta, ¿no? De ahí la palabra engañoso, pero la segunda parte dice, pero el que siembra justicia recibirá verdadera recompensa. Hay un destino, hay un contraste en la recompensa que uno busca o lo obtiene. Puede ser a manera, como dije, fraudulenta, puede ser falso, pero los sabios verdaderamente van a sembrar la justicia, dice, en sus vidas y van a recibir recompensa. Por eso, como dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6, según, ¿no? O como el hombre siembra, así también va a cosechar. Si siembras verdad, vas a cosechar la verdad. Si has dejado la mentira, ¿no? Te espera la verdad, hermanos. Así que es lo que se debe ver, es lo que se debe contrastar viendo en las Escrituras. Siempre va a haber este principio o la ley, ¿no? De la siembra y la cosecha en este caso. Entonces nos corresponde siempre practicar la verdad. Quiero leer un pasaje en el Nuevo Testamento, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Dice el texto, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Usted me preguntará por qué estoy leyendo esto. Este es de un hombre como el apóstol, cómo se conducía. En verdad, está diciéndoles, ustedes son testigos y Dios de cómo yo me he conducido de manera santa, justa, irreprensible, nos comportamos con vosotros los creyentes. Versículo 19, volvamos a Proverbios, ya estamos finalizando. Aquí hay un contraste en la dirección de la vida. El que persiste en la justicia, dice, alcanzará la vida. Y el que va en pos del mal, su propia muerte. Aquí hay un contraste en la dirección de la vida. Y aquí el sustantivo plural es vida. Esto, hermanos, significa que uno que está en un camino
verdadero, un camino recto, va a tener una vida completa en Dios. Porque eso es lo que alcanza, el que persiste. El que persiste, hablamos, Cristo dice que vino a dar vida, ¿qué, hermanos? Abundante. Más Satanás, el enemigo, vino a destruir. Y la vida o el mejor don de Dios está en Jesucristo. Está en Jesucristo, porque nosotros hemos tomado, o Dios nos ha dado de su justicia, hermanos. Y ahí está nuestra gloria, ahí está nuestro honor. En cambio, un necio camina, o su dirección es la autodestrucción, y un día va a acabar muerto. Va a acabar muerto, porque es lo que dice. Y el que va en pos del mal, su propia muerte va a alcanzar. Versículo 20. Aquí otro contraste en el conocimiento de Dios. Los de corazón perverso son abominación al Señor. Parte B. Pero los de camino intachable son su deleite. Aquí hay un contraste entre el hombre justo que conoce a Dios, el hombre necio o impío, malvado que no conoce a Dios. Es lo que nos informa este versículo. Dios ve, hermanos, a los sabios. Y Dios ve a los necios, de cómo uno puede hacer fraude. Y dice aquí, eso es, hermanos, abominación al Señor. La idolatría es abominación, pero también aquí el corazón perverso es abominación al Señor. No solamente aquel que ejecuta o maquina. Dios ve como abominación, acuérdense, la idolatría, y al mismo nivel Dios detesta este tipo de personas. Observe con este versículo, Dios hace revelar el corazón del impío. Sí, eso es lo que ve. Y todo está en que Dios puede ver lo que nosotros no podemos ver. Es el contraste aquí, versículo 21. Hay un contraste en el destino eterno. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo, mas la descendencia de los justos será librada. Aquí hay un contraste en el destino final de los dos. Hablamos del destino eterno. El malvado, el necio, puede caminar tal vez confiado en sí mismo, con mucha seguridad, pero va a ser castigado. Quiero tomar lo que dice Apocalipsis 19, versículo 19. Capítulo 19, versículo 19. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. No importa, hermanos, cuál sea, ¿no? O cómo se conduzca. Hay un destino eterno. Aquí tenemos a los enemigos del pueblo de Dios reunidos, todos, pero sabemos cuál es el fin de ellos. Satanás sabe cuál es el fin, y aquellos que lo siguen también van a seguir sus caminos. Va a haber destrucción. Puede ser una destrucción, hermanos, eventual, aquí pasajero, pero que de aquella destrucción eterna. Pero los justos van a ser librados. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Ya estoy concluyendo, hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Siempre va a haber daño o ataque, ¿no?, al pueblo de Dios, pero siempre también hay un remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Ellos van a ser liberados. Así que hay un destino para ellos. Siempre hay una liberación que van a disfrutar. Ahora, esto no significa, también llevándolo un poco al ámbito de la familia, ¿no? Porque el padre es cristiano y los hijos deben ser cristianos. Normalmente los hijos nacen incrédulos y por la gracia del Señor pueden ser injertados, ¿no?, al pueblo de Dios. Por eso los padres deben, en todo lo que pueden, ¿no?, entregar
enseñarles las Escrituras y esperar que el Señor tenga misericordia de los hijos. Versículo 22. Hay un contraste entre la belleza física y espiritual. Dice su Biblia, hermanos: como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. No sé si usted lo ha leído mucho. Yo sí, a veces he ignorado intencionalmente este pasaje, pero ahora sí lo puedo citar. ¿Por qué, hermanos? Aquí importa lo que Dios dice de la belleza. Dice una vez más, escuche o léalo: como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Ahora, Salomón quería que aquí, en su audiencia, la gente pueda entender que la belleza externa no es lo mismo que la belleza interior. Una mujer hermosa puede ser admirada por un tiempo, pero cuando se detecta su vanidez, su falta de sabiduría, su falta de discreción, ¿qué va a pasar? Todo eso se le viene en contra, se va a convertir en odio. Ahora, una persona puede tener una apariencia externa muy buena, puede tener cosas valiosas e ir a la iglesia, pero en la mente de Dios es más que un solo cerdo. Versículo 23. Hay un contraste en la esperanza. El deseo de los justos es solo el bien. La esperanza de los malvados es la ira. Aquí se muestra que los justos tienen, hermanos, un deseo. El deseo de los justos. El deseo de los justos, dice, es solo el bien. Algo único, algo primario, exclusivo, es hacer lo bueno o es hacer el bien. Pero el impío no, hermanos. El impío tiene otra esperanza, otros deseos, pero su fin, como dice, es la ira. La que ya es algo que hemos ido viendo, por ejemplo, Proverbios 10, versículo 3, el Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. Ahí están los impíos. Los impíos esperan la ira divina. Capítulo 11, versículo 4, de nada sirven las riquezas. Dice, de nada sirven las riquezas el día de la ira. Ya hablamos cuál es la esperanza o el fin. Y ahí está el contraste, el necio y el sabio, el rico y el pobre, el falto de sabiduría, el que tiene la sabiduría. Y aquí, hermanos, lo que está mostrándonos es esto: un hombre justo, hermanos, tiene deseos puros, deseos santos, y todo eso va en conformidad como la Escritura los ordena. La regla es las Escrituras. Así, hermanos, una persona sabia, justa, alcanza el bien y su esperanza no le va a defraudar. Pero la esperanza de los impíos, como dice, o de los malvados, es la ira. Esa es su expectativa. Y cuánto más el día de la ira del Señor. Pregunta de aplicación. Aquí hemos podido ver esta mañana dos caminos de sabiduría. ¿Seguimos la sabiduría o seguimos la insensatez? ¿Buscamos la justicia, el bien, o buscamos solamente el mal? ¿Estás preocupado más por tu belleza externa que tu belleza interna? ¿Cuál eliges? Porque hay un destino, hay una esperanza para los dos caminos. Uno es la destrucción y el otro es la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te agradecemos en este día por tu infinita misericordia, por tu amor que sobrepasa, Señor, todo entendimiento, porque aún no podemos entenderlo de cómo nos amaste desde la eternidad, sabiendo que te íbamos a fallar, de que te íbamos a dar la espalda, que nos íbamos a poner como enemigos tuyos, pero tu amor superó todo. Tu amor llevó a tu Hijo a un madero
para que de ahí se escuche que nuestros pecados fueron llevados en Él y que tú nos perdonaste. Y al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros recibiésemos su justicia en Él. Cuán grande amor, para que hoy tus hijos nos conduzcamos como hombres de bien, que andemos con sabiduría y que podamos dar sabiduría a otros basado en tus escrituras, y que ellas sean nuestro deleite. Permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda atesorar estas verdades y lo podamos poner en obra. En Jesucristo oramos y te pedimos esto. Amén.